Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora, Claudio Alonso. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, señora Harry? La Muy mano, bien. como siempre. Bien, tenemos las uñas pintadas igual, mirá. Ay, las tuyas un poquitito despintadas. Arruinadas, Hay que pero están las decirlo, dos no pintadas igual. entiendo por qué tan despintadas esas uñas. Porque me cuesta. Bueno, como le pasa en este país generalmente. Sí. Todo puede lo que ha ser. pasado en esta semana post-elecciones, porque nosotros hicimos el programa post-elecciones el lunes pasado, con las elecciones bonaerenses muy cercanas, pero después han pasado otras cosas Todas en el las medio. repercusiones de lo que dejó, ¿no? Exacto. La elección provincial, del triunfo, a quién se le endilga, a quién corresponde. Da la sensación que el mercado, lo que se llama el mercado, le dio como un changüí de unos días al gobierno. Le dijo, bueno, por unos días te vamos a tratar bien, por unos días Al gobierno nacional. Al gobierno estamos nacional. hablando. Por unos días no vamos a hacer estallar todo y esos días se ve que se están terminando porque hoy el dólar ya, lo de las bandas. Quiero que tengamos el dibujito de Cristina Pérez. ¿Te acordás? El dibujito que le mandaron el otro día. La flechita. Que no se entendía. Dos bandas y una flechita para arriba y otra para abajo. Era un control remoto lo que le llegó mandaron. una exclusiva. Una exclusiva, no se entendió, muy encriptado, era el código Da Vinci. Bueno, ese sistema de bandas no está funcionando. El gobierno está interviniendo, el Banco Central está interviniendo para mantener el dólar estable. Pero ya está rozando los 1.500 pesos. Claro, ¿y hasta cuándo? Además, porque octubre todavía, queda si bien queda lejísimos. cerca, queda lejos para otro montón de cosas. Totalmente, octubre te queda lejísimo para cualquier Sobre idea. todo para estar así, como... Que es el gran problema del gobierno que tienen ahora, el tema de que octubre les quede tan lejos, ¿no? Porque... ¿Cómo llegan? ¿Cómo hacen Pero para además llegar? no te da el tiempo de armar un plan platita, ¿no? Como a ellos les gustaba decir. No podés inyectar plata en la gente porque no tenés tiempo. Sí, no sé cuánta plata tienen tampoco. No, pero ponele que quieras dar bonos a trabajadores, quieras dar bonos y demás como para inyectarle algo de plata. No se puede porque no te da el tiempo. Sería con el cobro del mes de octubre y te quedan 20 días para la elección. Ya estamos, claro. Está Ni jugada la siquiera les da, elección. Claro. Está muy difícil la situación. El gobierno salió con una campaña en los últimos días muy extraña, que la vamos a estar charlando acá con nuestros colegas, que es esta idea de Karina y Milei son lo mismo. Sí. Sin Karina no hay Milei, sin Karina no hay gobierno. Digo, uno de los principales. No sé si les conviene pegarse tanto. Tan siameses. Digo, te estás agarrando de la térmica. Digo, te estás agarrando de la térmica y si va a explotar, explota todo por los aires. Entonces, cualquiera se estaría despegando. Milei se está pegando a su hermana. Sí. Hubo algunos reportes también del Financial Times hablando sobre que Karina es un lastre que Milei no se puede sacar de encima. Muy compleja toda esa relación. Muy complejo, la verdad, más el vínculo con los gobernadores también, ¿no? De qué va a pasar de cara a las elecciones nacionales justamente del 26 de octubre. ¿Cuál es el vínculo con esos gobernadores con los que con algunos, los más amigos, se reunió? Hubo ahí una designación de fondos hoy, precisamente, pero con los más afines. ¿Qué pasa en el resto de las provincias? Claro, 4 provincias Dos nada de las más. cuales tiene un arreglo electoral. Sí, no, van claramente. ¿Qué pasa con el resto, no? A las provincias que les debe y mucha plata y además los han ninguneado también el gobierno nacional en varias oportunidades. ¿Comenzamos, te parece, viendo el informe? Vamos a ver un pequeño informe de alguna de las cosas que han pasado. Pasó de todo, pero vamos a ver un pequeño informe de alguna de las cosas que pasaron esta semana. ¿Por qué tiene un corazón tan duro, Milei? Eso que yo no entiendo. ¿Por qué tiene un corazón tan duro? ¿Lo habrá pagado a la gente para que le dé baja las pensiones? ¿Podemos ayudar en algo? ¿Algún mensaje que te gustaría dar? Que se ponga en el lugar de los pobres, Milei, por favor. Que sea. No lo saquen, no lo corten la pensión. No lo corten la pensión a nosotras porque nosotros tenemos una enfermedad de verdad, no es que estamos mintiendo. Entonces lo que tiene que ocurrir es que funcione bien el Estado. Y el discurso de Milei fue: yo voy a romper todo lo que haga falta romper para que funcione bien el Estado. Pero no rompió nada de lo que había que romper, sino que sigue rompiendo sin discriminación, sigue rompiendo a troche y moche, va con la motosierra cortando cosas. ¿Qué debería hacer el gobierno aparte de armar mesas? Ahora son todos carpinteros, hacen mesas, son buenísimas las mesas. Mesa 1, mesa 2, mesa 27, mesa que más aplauda. Muy divertida la mesa. Bueno, basta con las mesas. A mí me destroza el alma cuando escucho por radio o televisión que dicen no me alcanza para comer. A mi familia no le alcanza. O el jubilado, los jubilados. Hasta que no solucione todo eso, la gente les va a votar en contra. ¿Cuál es lo que siento, Mirta, cuando usted me hace esta pregunta?
es como siento que me está echando la culpa. Hace 1 año y 8 meses que estamos en el gobierno. ¿Cómo solucionamos? ¿En 1 año y 8 meses? No, yo no le echo la culpa a usted, al gobierno le echo la culpa. No, al gobierno tampoco, porque yo soy parte del gobierno. Yo le quiero decir lo siguiente. Pero no solucionamos estos temas. ¿Ok? Si nosotros sostenemos que bajamos la pobreza, ¿cómo puede ser que el sector más pobre de la sociedad no nos acompañó? ¿Se entiende a lo que voy? Acá hay una contradicción que nosotros tenemos que resolver. Acá hay una contradicción que tenemos que resolver. Sí. Alerta en C5N y esta información de último momento tiene que ver con el escándalo por las coimas y corrupción en la ANDIS, en la Agencia de Discapacidad. La novedad ahora tiene que ver con una denuncia. Denuncian a Fernando Cerimedo por encubrimiento. La novedad tiene que ver con la renuncia y el motivo por el cual los doctores Arauz de la Madrid y Ignacio Schulter, han abandonado a la defensa de Diego Spagnuolo. El motivo tiene que ver porque le ha mentido a sus abogados en el relato que le dio de los hechos. O sea, concretamente, Nelson, el día jueves por la tarde se enteraron los abogados a través de nosotros en Informativo que efectivamente Cerimedo, amigo de Spagnuolo en el año 2024, dueño de La Derecha Diario, se presentó a declarar en los tribunales de Comodoro Pi siendo el primer testigo y dijo que Spagnuolo en varios encuentros del año 2024 le contó la misma versión que dan cuenta en el audio que se le atribuye, es decir, un sistema de recaudación ilegal del cual pasaba por la Agencia de Discapacidad y que terminaba en la Casa Rosada. Agradeciendo a todos los que están presentes y a todos los que trabajan para que nosotros habramos llegado a este momento. Y esto, como no podemos dejar que el caballo se hunda a mitad de camino, estamos viendo la salida, pero todavía hay que cruzar una parte de ese río. Entonces, ahora tenemos que llegar a cada hogar y contarle y expresarle qué significa haber estabilizado el país, que parece una cosa poco importante, sin embargo, tuvimos un revés electoral y no reaccionamos con una crisis total, logramos mantener... Sí, el lunes yo de verdad tenía miedo que el dólar se... Tenía miedo que el dólar se... Sí. Y el dólar se... Sí, hay que ¿Cómo está el dólar? Ah, sí, se fue con... Me gusta que Patricia Bullrich habla con un palito de la selva, ¿viste? Como lo que venía escrito en los palitos de la selva. Como que no se entiende mucho lo que te dice, pero te va tirando algo de data. Todos hablan un poquitito difícil. ¿Habramos llegado? Habramos llegado, exactamente. Llegado. Una remera que diga. Sí, abramos la puerta para irnos. Todos los que trabajaron para que habramos llegado. Para que habramos llegado. Sí, ¿Te acordás que querían hacerla debatir con Cristina, a Karina? Cuando iban a ser candidatas ambas, una de las ideas era que... Y bueno, la realidad no es difícil, no es fácil. No, sí. Ya estás hablando como Patricia. Se te pega, se te pega. Estoy como Patricia. Vamos a presentar a nuestros compañeros que nos acompañan el día de hoy. Claro que sí, porque ya nos visitan aquí para poder dialogar un poco sobre todos estos temas que están aquí. La presento a ella, María Eugenia Jerez, colega de Radio Provincia, la UNE. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Estás bien? ¿Qué tal, chicos? Bien. Muchas gracias por la invitación. Un orgullo estar en el canal de la Universidad Nacional, de la cual soy egresada. Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. Y también nos acompaña Santi Elía de FM Berizo Ciudad. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va? Bien, chicos. Gracias por la invitación. Hoy, entre lo que arrancamos a hablar, ni siquiera hablamos de la renuncia a los abogados de Español. No llegamos a hablar de Cerimedo, todo lo que ha pasado. Quiero que ustedes me digan cómo han tomado la reacción del gobierno post-elecciones. ¿Cómo vieron la reacción del gobierno post-elecciones? Que parecería como que acelera, ¿no? A mí, a mí me parece que estábamos todos como a la expectativa de que el presidente reaccione como sin revolear carpetas o un vaso de agua, que ya es una vara como muy baja. Pero de sus palabras, como lo que más me quedó resonando fue que Milei declara, en la declaración reconoce la derrota y dice: quiero aclararle a las y los argentinos que no vamos a cambiar el rumbo por el cual fuimos elegidos en el 2023. A mí esa frase me hace pensar que él reconoce que ahora le están diciendo otra cosa a la del 2023, pero que no le importa. Claro. O sea, y eso sí es como bastante autoritario, porque de alguna forma
Escuchamos el testimonio de Lustó, pero sabemos que durante este año y 8 meses, Javier Milei y La Libertad Avanza no gobernaron solos en el Congreso, ¿no? En diputados. Entonces, hubieron varios partidos políticos que acompañaron eso. Pero realmente esa declaración con un resultado tan contundente, ¿no? En las urnas, en favor de quienes ellos marcaron como el enemigo, porque también nacionalizó una elección provincial que tampoco tenía tanto sentido, ¿no? Porque podría haberse quedado un poco más en el molde, ¿no? Siento que salió perdiendo en ese aspecto y que estas palabras de asumiendo la derrota también lo muestran a él como asumiendo que la gente lo votó por algo en el 2023 y que si bien algo reconoce que piensan diferente, a él no lo van a hacer. Claro, no. ¿Vos, Santi, cómo lo has visto? Me parece que el gobierno no sabe qué hacer. Está improvisando, porque hoy, por ejemplo, le destinó 12.500 millones a las 5 provincias que acompañaron todo lo que le votaron en el Congreso de la Nación. Que es paradigmático, porque uno las consecuencias ya las conoce, digamos, de si vos le quitás el financiamiento a determinados programas, claramente en el corolario de cuando pase el tiempo, la no obra, el no insumo, la no pensión, obviamente va a golpear en la gente y ahora parece que hablan sorprendidos con un objetivo netamente electoral de lo que verdaderamente sucede en las consecuencias de ese apoyo a las leyes. Y vimos un gobierno que para mí lo único que dijo no solamente marcar el rumbo de no torcerlo, sino que le agregó una mesa, una reunión en la cual agregan con Photoshop a Milei, porque creo que ni siquiera participa y que claramente no hay un rumbo por parte del gobierno. El único que lo marca es Caputo por Twitter, que salió después de los resultados a decir él, en nombre del gobierno, de que iban a ir a fondo. Ahora con este tema del ancho de la banda, antes para mí era para internet, ahora evidentemente es para el dólar. Yo antes decía el ancho de banda ¿cuánto llega? Nunca, Averizo mucho no llegaba. Y ahora imagínate esto, digamos, que va el ancho de banda, el dibujito, un bochorno sin precedentes, pero evidentemente tampoco le están encontrando de vuelta. Esto de que flotaba. Sí, claramente mucho puede para hacer papelón, ¿no? Ahora se están hundiendo. Claro. Pasa que además eso, han hecho mucho para quedar expuestos después. Digo, este papelón de gritar flota. Me llamó la atención la autocrítica en carajo. No solamente la autocrítica diciendo, che, me parece que nos están mintiendo, sino de que se habían creído que Milei había bajado la inflación. Claro. No, que había sacado 12 millones de personas de la pobreza. Eso entonces, sigue la pobreza, ¿no? No la inflación. Entonces me pongo a pensar que hay un electorado que verdaderamente piensa así, de que Milei sacó a 12 millones y medio de personas de la pobreza en un año y 8 meses, cuando vemos que es insostenible en materia económica este país para todos. Si haces eso, sos el nuevo Perón, digo. Si no, sacás a 12 millones de personas de la pobreza en un año y medio, pero te están haciendo el 17 de octubre, están todos en la plaza vitoreándote. Sí, claramente. Lo que tiene eso es también la responsabilidad de sus palabras, ¿no? Y de la información que circula y cuál es la responsabilidad claramente que tiene el presidente de la nación con lo que dice y hace. Porque pasa esto, ¿no? Hay mucha gente creyendo que eso que está diciendo, ese relato es real, ¿no? Sí, lo dijo Franco también. Yo me quedaba con algo que planteabas vos de Milei no se corre de su eje y dice, me votaron para esto. Yo creo que no lo votaron para lo que está haciendo, ¿no? Digo, da la sensación de que el votante del 2023 no es el que sostiene ahora este gobierno, porque no dijo que iba a hacer esto. Dijo que iba a hacer algo diferente. Tal cual, porque de alguna manera recordemos que el ir contra la casta y el recorte del Estado en el significante, ¿no? que la población otorgó a esas frases era, bueno, recortar los curros, ¿no? Los ñoquis. A mí me parece importante que para analizar el gobierno de Milei, más allá de pensar en la pandemia y también el avance de las derechas en términos internacionales, pensemos el gobierno de Mauricio Macri y cómo fue de alguna manera la puerta de entrada a que pudiese Milei luego venir a plantear este tipo de cuestiones. Y lo digo, la deuda con el Fondo Monetario es una cuestión, pero también todos estos significados de, che, bueno, el Estado para qué si funciona mal, son todos ñoquis. No sé, todas las personas que
habitan, desde una escuela hasta una oficina pública, hasta un ministerio. Un hospital. Un hospital. Saben que no todas las personas que trabajan en esos lugares son peronistas, ni mucho menos. O sea, los docentes no son todos peronistas. Hubo algo en el gobierno de Mauricio Macri, una decisión respecto a la cuestión simbólica, ¿no? Que para mí permeó mucho y provocó que esto que vos decís, bueno, el planteo de Milei en campaña fue vamos a ir contra la casta. Bueno, provocó que ese mensaje ingrese localizando a la figura como, bueno, los ñoquis. No, pensando que los subsidios son porque yo voy a pagar 60 lucas de luz y antes pagaba 20. Sí, fue como el camino de transición, ¿no? El gobierno de Mauricio Macri, como más contenido de alguna manera, pero con las ideas bastante similares. Lo que tiene, pareciera, el gobierno de Milei es como esta brutalidad en la toma de decisiones y desde lo violento incluso. Yo creo que igual hay, no estuvo sé, Alberto en el medio también. También chicos. estuvo. Sí, ahí me parece, yo quería, de... disculpame, Cele, te interrumpo, yo quería marcar eso, ¿dónde está el peronismo? Porque el peronismo gobernó 4 años y de Milei, y de Macri a Milei hizo una transición. Y para el peronismo hacer una transición con el Fondo Monetario Internacional, con las tarifas, con un montón de circunstancias que no le solucionó el problema a la gente, ahí es donde electoralmente gana un tipo con una motosierra. Claro, porque Milei muchas cosas de las que está haciendo e hizo, dijo que la iba a hacer. De hecho, hizo campaña con una motosierra por el país. Yo iba a ir a eso también. Creo que hay un montón de cosas. Después está la casta como una cuestión, digamos, discursiva para el relato de... A la gente no la voy a tocar. O sea, yo me acuerdo mucho de ese discurso de no van a aumentar, el colectivo no va a aumentar hasta que la gente no le aumente los salarios. Los salarios. Claro, por eso digo. O sea, había un planteo ahí. Claro. Sí, yo creo que había un poco y un poco, ¿no? Un par de cosas que decían no voy a ir contra la gente y demás, pero otro montón a donde sí, si vos escarbabas un poquito era obvio. El famoso no voy a tocar el fútbol para todos de Macri. Claro, ¿no? exactamente. Entonces te tiran el dulce, pero cuando lo comes es un caramelo media hora. Claro, pero que, bueno. Qué riquísimo el caramelo media hora. No es dulce. Se tiene que ir Santiago Delía en este momento. Somos defensores de los caramelos media hora. Yo no vine a esto terminó con el vaso de agua. No, ya está. Se termina acá, despedimos al invitado. Gracias por haber venido. Vamos a seguir hablando de algo. A mí lo que me preocupa es qué viene después de Milei, ¿no? Digo, ¿a qué se...? Porque la gente ya probó... porque algunos están diciendo que el después de Milei es en breve. Sí, ¿no? hay toda una sensación... Eso es lo raro. Hay toda una sensación de golpismo institucional que no sale del peronismo. Digo, que no sale... Digo, el Círculo Rojo ya está hablando. La otra vez escribió una nota Joaquín Morales Solá hablando de la idea de hacer un acomodamiento ahí para que Schiaretti termine siendo presidente de la Cámara de Diputados, queda en la escala de sucesión, y que termine siendo presidente en diciembre en una posible asamblea legislativa. Lo está diciendo Joaquín Morales Solá. Sí. Digo, de peronista no tiene absolutamente nada. Ni el bigote. Ni el bigote. Entonces, digo, me parece que se está generando un clima que está medio enrarecido, ¿no? Respecto a eso. Porque también está Villarroel atrás. Digo, ¿cómo ven ustedes eso? Sí, o sea, las condiciones de esto, de este momento, de este apriete que tiene el gobierno nacional hoy para llegar a las elecciones, llegar a diciembre, es como una zanahoria que nunca... Claro. Siento que de alguna forma ellos solos se pusieron también. Porque la escasez de dólares, yo no soy economista, tampoco voy a explicar, pero no la iban a solucionar simplemente con todos los recortes que hicieron en el Estado. Porque si el país no genera los dólares, bueno, o el extractivismo o alguna actividad de venta de venta de servicios extranjeros te los tiene que dar, ¿no? Tuvieron el blanqueo, tuvieron el préstamo con el fondo, tienen a los mercados muy a su favor. Creo que fue Molinos, esta semana presentó listas de precios con aumentos y al otro día las bajó. Eso, recuerdo cuando había largas editoriales hablando sobre los precios cuidados de masa, ¿no? Una determinada góndola. Bueno, hay determinados sectores de poder que jugaron fuerte a favor de este gobierno y aún así, de alguna manera, los hechos demuestran que con un consumo interno que no avanza, ¿no? Con un poder adquisitivo que el trabajador no tiene, no hay un país que pueda sostener a 47 millones de personas. Porque queremos vender litio. Bueno, o sea,
la exportación no va a saldar. Estaba notando la gente que sacó de la pobreza. 171.000 puestos de trabajo registrados se perdieron durante este periodo, que no fueron 2 años, del gobierno de Milei. Es una barbaridad. Entonces, todos tuvimos la experiencia de un trabajo no registrado, obviamente, Sí, es como obvio. el bautismo dentro del mercado laboral. Sí, sí. Entonces, lo que cuesta crear puestos de trabajo registrados, ¿no? 171.000 puestos menos. Sí, en un contexto en el que el trabajo registrado no te alcanza para vivir, además. Claro. Porque digo, a la Además. vez, la inflación puede estar más o menos alta, baja, si es verdad, si es mentira, qué sé yo, pero ¿cuánto El costo de necesita vida. una familia para costo de vida sostener en este país su vida diaria? ¿no? Completamente. Comer, pagar un alquiler, los impuestos, digo, necesitas... Sí, más de un palo, ¿no? Y otra cosa que quiero decir respecto a los sectores estos de poder, y cuando digo sectores de poder, más allá del poder judicial que tiene como sus movimientos, obviamente, me refiero al poder económico, ¿no? Qué sé yo, Techín, con Paolo Roca, pero fueron sectores que perdieron fuerte en sus ganancias, o sea, en su repartija de dividendos con el gobierno de Javier Milei. E incluso lo apoyaron, porque hay algo más ideológico que los mueve también. La pregunta es, ¿a costa de cuánto lo van a seguir apoyando, no? Ahora que todo este sacrificio que el pueblo viene realizando nos muestra que a los mercados no los calma, ¿no? El riesgo país está como si no estuviésemos, como si estuviésemos en default. Claro. Y sin Sí, embargo, no estamos en esa Es que situación. los títulos públicos están en default, ¿eh? Claro. Exactamente, Están ya estamos- en precio de default, sí. Y porque con el FMI no tenemos que pagar ahora, pero Claro. en enero te cuento. En enero, En claro. enero entraríamos en default. 6 palos le debemos al Fondo Monetario y no los tenemos. Y no los vamos a tener. No lo vamos está a muy sacar. difícil, claro, está muy difícil tenerlos. Sí, De sí, hecho, sí. para el primer vencimiento no, del año Claro. que viene no la tenemos todavía. Claro, no ya vamos está. a llegar tampoco. Exacto. O sea, Que se haga cargo el próximo presidente, dijo Milei. ¿no? En eso que ustedes preguntaban, enero. esto de hasta cuándo, el antecedente que nosotros tenemos en este país es el 2001, digamos, de un modelo de esta característica económico, ¿sí? Con prácticamente las mismas medidas económicas y que claramente en algún momento esto va a llegar al desencadenante de un estallido social. Digamos, la situación hoy quizás se pueda aguantar en algunos sectores, pero digamos, los sectores más vulnerables de nuestro país están en una situación muy complicada en emergencia, en alimento, vivienda, etcétera, ingreso a la salud, y que claramente la última vez que el desencadenante fue con muertos. Entonces me parece que ahí es donde también hay que apelar a la dirigencia política también, porque son momentos donde se está viviendo con mucha tensión, cuando el mango no alcanza, puede pasar cualquier cosa, digamos, y sabiendo que tenemos nada más ni nada menos que a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Sí, y eso es lo que a mí me da más Que temor. fue ministra de Trabajo de la Rúa. Exactamente, y que además también fue ministra de Seguridad de Macri. sí, que además entra en una lógica en la que claramente también los procesos se ven cuando hay crisis, hay ajuste, bueno, eso no cierra Digamos, tuvimos- si no hay represión al mismo tiempo Claramente, para digamos, contener el descontento social. Hay ¿no? casos de jubilados, contener. personas con discapacidad, Pablo Grillo, digamos, Sí. cuando uno viene a pensar, no estamos tan lejos de lo que No, uno claro. está pensando, y si esto va de mal en peor, que por lo que todos estamos viendo y los análisis que estamos realizando, vamos a ir a eso. Patricia Bullrich, y siempre la derecha o los liberales tienen esta cuestión de poner la metáfora de el segundo semestre, estamos a mitad del río, estamos a mitad del camino, ¿no? Siempre estamos, La luz vamos, al pero la final luz del al final túnel. del túnel, siempre tiene y siempre, digamos, es la metáfora del abismo. Estamos a mitad del abismo, o sea, cuando nos están diciendo que estamos en la mitad es lo que se viene lo peor, chicos. Así que no tengo el mejor de los análisis, digamos, en base porque también nosotros la vivimos, la del 2001. Claro. Quizás cuando éramos chicos decíamos, che, mirá todo lo que está pasando, no entendíamos, ahora la entendemos, la vivimos, se me pone la piel de gallina, y la estamos repitiendo hoy quizás desde otro lado, peleándola. Claro. ¿Y qué va a pasar el 26 de octubre, creen? Digo, porque, bueno, provincia de Buenos Aires tuvimos este resultado que sorprendió y mucho incluso al gobierno de la provincia, ¿no? Lo dijo el gobernador inclusive, de hecho se barajaba una posibilidad de que hubiese un empate Sí, o un resultado con 2 puntos debajo, 3. aún era como esperanzador o un buen resultado. Bueno, finalmente eso no sucedió y al contrario, pero ¿qué va a pasar en octubre? ¿No? Con una realidad en la Argentina
dispara en términos de las provincias, hay mucha diversidad, ¿no? ¿Qué creen que va a suceder? Mira, viste que en estas cuestiones respecto a lo electoral es un poco como las encuestas, que Claro. el deseo y el análisis quedan ahí como medio cruzados. Es claro que no podemos pensar que la diferencia, si ganase, ¿no? Fuerza Patria, no vamos a pensar que la diferencia va a ser de 13, 14 puntos en términos nacionales, pero tal vez veo una victoria nuevamente para Fuerza Patria a nivel nacional, porque no nos olvidemos que la provincia de Buenos Aires representa el 39%, casi 40% del padrón electoral del país. Y eso marca de alguna forma una tendencia. La provincia de Buenos Aires también está cruzada porque tiene actividad agroexportadora, tiene actividad industrial, tiene industria pesada y tiene industria pequeña también, ¿no? Se sostiene mucho con el consumo interno. Ni hablar de la economía informal, ¿no? Mercados, ferias, que están en los alrededores de, bueno, las ciudades como más pobladas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo siento que puede volver a sufrir una derrota Javier Milei en las elecciones nacionales. Además, envalentonó a otros gobernadores peronistas o al peronismo de otras provincias. Se le para de mano cualquiera. Claro. Hoy sí, incluso los propios. ¿no? Y los propios y los que le votaron todo y dijeron, Claro. sí, Javier, te vamos a dar esa cuota de esperanza. Sí. Hoy se le paran de mano, de Santa Cruz ya se le paró de mano. Claro. Y bueno, Luis claro, Juez, que no tiene dignidad, porque Luis Juez atacaron Bueno. a su propia hija y hoy salió a decir ayer, yo le voy a seguir apoyando al presidente. Luis Juez que va a paritarias abiertas directamente. Sí, Ya salió a decir, yo lo voy a seguir apoyando a Javier, qué sé yo. Claramente está convocando a Don Soborno, ¿no? Digo, en este gobierno. Eso también claro. es interesante pensar en eso, porque durante este año, también, ¿no? Durante este año y 8 meses, muchos legisladores, gobernadores, actuaron como, en términos demagógicos, simplemente porque veían que Milei en las encuestas tenía una imagen muy Claro. positiva. Che, esto a tu Amigos provincia, del campeón, digamos, ¿no? esto a tu provincia le hace pelota. No, De hecho, el dice radicalismo- 60 puntos de imagen positiva. Claro. el radicalismo presentó una ley, se aprobó y después la vetó. No, Claro, imagínate. Bueno, Así la que- ley de financiamiento universitario que presentaron y después votaron en contra de la No, propia ley que habían Exactamente, para presentado. vetarla. Son Los Margarita mismos tipos la Stolbizer. presentaron. Sí. Entonces, bueno, en coincidencia con lo que planteabas vos de esta, Sí, de esta que ahora posición. se va a volver a tratar, ¿no? La ley de financiamiento Sí. universitario, el veto a la ley, que eso también llamó la atención, ¿no? La rapidez con la que vetó las cosas Javier Milei cuando había perdido la elección, pues sí, andá más despacio o dejá que la ley después no la... Ya dijeron que la ley no le iban a implementar, la ley de emergencia En la en discapacidad. discapacidad, que no la van a implementar. Ya directamente dicen que no la van a implementar. Digo, es como que siguen metiendo el dedo en la llaga. Y ahí va a tu pregunta, o a la pregunta que decían ustedes, chicos, vos, Eli, el tema de qué va a pasar con el tema con las elecciones. Claramente, si va a tomar este rumbo, es el equivocado. En la Claro. improvisación, en la desesperación también de no saber qué hacer, porque es un gobierno que ha improvisado, lo único que hace es recortar, después no hay una política, digamos, que sea a favor de la gente. En esta improvisación, si el ancho de banda no le da, ¿hasta dónde va a llegar? Entonces, de acá a octubre le falta un montón encima. Y con denuncia de corrupción, porque Y- eso no hay y que olvidarse encima- también que Sí. creo que fue lo que terminó. Hoy lo encontraron a Español, Pero- $80.000. Claro. 55.000 sin declarar. El- Los abogados que se le fueron, Claro. al Mañuelo, ¿no? Por eso, y los audios de Karina, que seguimos estando en una situación donde no podemos pasar los audios de Karina. O sea, estamos en una situación en este país en donde tenemos censura previa y ningún programa de televisión de la Argentina Ni hablar. puede pasar los audios de Karina Milei. Lo que debe ser detrás de Gravísimo. los audios. Lo qué más- Lo que debe haber detrás. ¿Qué más habrá? Lo que debe Claro, haber ¿qué más detrás. habrá, no? Bueno, y en este aspecto de la demagogia y el acercamiento al campeón, la justicia también sabemos que siempre juega en la misma clave, Totalmente. ¿no? Salvo con Mauricio Macri, que él como que tiene el volante 24/7, Totalmente. siento, ¿no? Pero después con el resto de los gobiernos o de los partidos políticos, la justicia siempre pulsea mucho, ¿no? Cuando se cajonea, cuando no, qué avanza y qué no. Me gustaría recordar también que esto que mencionás de lo de los audios de Karina ilegales, esta causa está avanzando. Hay secreto de sumario, ¿no? Pero estamos enterándonos de, bueno, Español sigue apareciendo con guita. Pero recordemos que cuando fueron 3 jueces al Lago Escondido, que hicieron facturas truchas, para no decir que los había invitado
Magneto del grupo Clarín, esos chats no se investigaron porque eran ilegales. Esa causa se dio de baja, creo que en 9 días fue, más o menos, ¿no? También como la justicia juega un rol muy importante, más allá de cuáles sean las decisiones que toma un gobierno de derecha, un gobierno de centro, un gobierno de izquierda, ¿no? Si la justicia, que es un poder fundamental dentro de la democracia, se para en esas líneas, y es difícil las herramientas que te quedan para jugar, ¿no? Claro. Pienso. Y que huelen sangre, ¿no? Una vez que huele sangre, cuando saben que estás un poco débil, van ahí. Sí, o ¿no? huelen verde. Claro, huelen verde. Dice, ¿No? Capaz claro. que huelen verde. Pero es eso, lo ven un poco débil. Y yo creo que el gobierno está muy débil porque además los propios le están pegando. Hay una campaña de pedirle a Milei que se despegue de su propia hermana, los trolls libertarios, saliéndole otra vez a pegarle, armando citas bíblicas sobre Caín y Abel, Caín escrito con K, contando de 2 hermanos que uno traicionó al otro. Digo, está complejo también a nivel interno lo que está pasando en la Libertad Más Avanza. la interna que tienen además como partido, Como ¿no? partido que político, no se sabe hasta dónde van a aguantar. Pareciera como una tacita con las partecitas medias rotas pegadas que no sabes en qué momento se termina de romper, ¿no? Y con una lógica que no es la política. Claro. La lógica de los libertarios no es la lógica de Macri. No. Macri... Cero gestión, cero negociación, digamos, ¿no? Esto totalmente. Entonces no hay una lógica, si uno quiere pensar a Milei con una lógica de política, hasta inclusive institucional, está por fuera de eso. Claro. Entonces puede pasar cualquier cosa. Sí. Nunca sabés qué Cualquier puede cosa, llegar a porque pasar. el tipo hace... Bueno, hemos visto las barbaridades, se ha peleado con un niño con autismo. Sí. Bueno, ni hablar que estafó gente a través de su cuenta de Twitter o de X que él no es presidente de la Nación ahí. No, a esa hora no. O sea, Parece que no estaba en la ubicación geográfica. Lo bueno que anoten los jueces porque si a las 7 de la tarde ya no es presidente, no tiene fueros. Anoten porque... Entonces hoy habla Javier hoy. Claro, hoy habla un ciudadano más dando el presupuesto de nuestro país. Está Así Javier estamos. hablando en este momento. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por habernos acompañado. A todo esto, los del PRO están como el meme de no debía hacer eso, ¿viste? Sí. Tapaditos así diciendo, no, ¿por qué? 3 días antes. ¿Cómo nos metimos acá? Podemos analizar eso también, ¿no? Lo que pasó con el PRO, que entregaron el partido por haber perdido, por 2 puestos en la legislatura de Una Capital gotita Federal. azul al amarillo y se volvieron violetas. Tremendo. ¿No? Por Como haber la paletita de perdido una colores cuando elección. pintabas y mezclabas los colores. Por haber perdido una elección, la verdad que es tremendo lo que ha pasado. Tremendo. Bueno, ¿Vamos a un corte? A un corte y volvemos en un Y ratito. continuamos. Nos queda hablar todavía de lo que va a pasar el miércoles con la marcha universitaria, que va a ser enorme, ¿ves? Pues se vinculan varios reclamos, así que vamos a estar hablando de eso. Ya venimos. Apostar todos los días no da. Pillar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Niñas y niños con y sin discapacidad caminan juntos. ¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad visual utilizan diferentes bastones? 2 niñas ciegas con sus bastones miran al frente. Las personas ciegas utilizan un bastón de color blanco y las personas con baja visión uno de color verde. Niñas y niños hablan frente a cámara. Hola, mi nombre es Luna, tengo 9 años. Hola, mi nombre es Luana, tengo 8 años. Hola, soy Eva, tengo 10 años. Hola, me llamo Bastian, tengo 9 años. Con el bastón blanco
puedo jugar a la pelota, puedo caminar solo. El bastón blanco es para ciegos como yo. Yo uso el bastón blanco de izquierda a derecha. Los bastones verdes son para los que tienen baja visión. Puedo jugar, puedo caminar libre. Niñas y niños juegan al fútbol en una cancha al aire libre. Los bastones permiten que las infancias y adolescentes con discapacidad puedan participar, jugar y crecer al igual que otras niñas y niños sin discapacidad. Niñas y niños hablan frente a cámara. Respetando y valorando la diferencia. ¡Construimos una sociedad más inclusiva! Conacay, Enacom, Andis, Cinear, Inca. Dice equipo, se publicó ya en el boletín oficial, en el suplemento, el veto a la ley de financiamiento universitario, uno de los 3 proyectos que estábamos pendientes de conocer que iba a suceder. Ya se adelantó desde el Poder Ejecutivo que se van a vetar los 3. Estos son los considerandos del argumento por el cual el gobierno veta el aumento en las partidas para el sistema universitario. Dice que a su vez entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron 128,49%. 128,49%. Mientras que en el mismo periodo, dice el propio decreto por el cual se veta la ley que aprobó el Congreso, mientras que en el mismo periodo la variación del índice de precios al consumidor fue de 220,45%. O sea, en los mismos considerandos del decreto está el argumento de por qué había que hacer una ley, no por qué había que vetarla. ¿Cuánto gana un profesor de la UBA? Sí, promedio. Y depende qué, porque acá hay otra discusión. Más o menos, un promedio. El mínimo, cuando recién empieza un profesor, 250.000 pesos. Pero son 10 horas por semana. Claro, no es nada. Bueno, pero es... No, bueno. Está bueno, pero es muy bajo. Pero nosotros no negamos que es bajo. Nosotros no decimos que es bajo. Ese es el mínimo. Y después, algo más promedio que cerca de 1 millón. No, un profesor que tiene adjunto, que tiene 10 años de antigüedad y está de estar cerca de 1.300.000 pesos. Está cerca de 1 millón. Sí, es bajo. Estamos de acuerdo que no se puede vivir con eso, ¿no? Efectivamente, el presidente de la Nación tenía la posibilidad efectiva de corregir errores, tenía a su firma la posibilidad de promulgar una ley que para su aplicación requería una inversión del 0,14% del PBI, absolutamente marginal y que sin comprometer fiscalmente a nuestro Estado garantizaba las condiciones mínimas indispensables para poder llegar a fin de año funcionando con normalidad. Eso no sucedió y necesitamos realmente con urgencia que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley cuando trate el veto. Confirmado el temario. Insistencia en la ley de financiamiento a las universidades. Miércoles 17, Cámara de Diputados de la Nación. Insistencia en la ley que declara la emergencia en pediatría y que le otorga más fondos al Hospital Garrahan, que están de paro. También los universitarios. Acompañando una medida que es gremial. Ahí, obviamente, en los últimos minutos me llegaron. ¿Pero por qué los estudiantes? Yo voy a pedir el allanamiento de tus servidores. Porque yo quiero saber quién dio la orden de bloquear los usuarios de los alumnos. Yo lo que digo es, lo que tiene que ver con lo legal. Andá borrando todas las cosas porque se te va a poner complicada. Con los abogados... No, no entendí, Alejandro, perdón. Me amenazaste al aire, no entendí. No te amenacé. Entre el 50 y el 60% de la docencia universitaria del país, depende de la universidad, está cobrando entre 200.000 y 600.000 pesos por mes. Diputado que sale de reunirse en el rectorado, ahí vemos el momento en el que sale, en Ayacucho al 400, y los manifestantes que están nucleados en Adiunt le gritan cara dura y vive un momento incómodo el diputado radical que se retira caminando hacia la calle La Madrid con gritos por parte de los docentes e investigadores que
van con las banderas de Adiunt diciéndole fuera, repudiando sus votos, apoyando al gobierno nacional en normativas en el Congreso, como por ejemplo la ley bases o como por ejemplo los rechazos a las leyes que incrementaban los fondos a las universidades y a los salarios de los docentes. Ahí un poquito lo que está pasando. ¿Sabes qué? Ese personaje, Alejandro Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, cuando nosotros hicimos acá en este canal el Taca-Taca, esa parodia sobre Paca Paca, él retuitea a un militante que nos dijo mogólicos. O sea, con esas expresiones, el subsecretario de Políticas Universitarias habló de los trabajadores de acá de la universidad. O sea, esos son los términos en los que se maneja un tipo que es el responsable de la educación a nivel nacional, ¿no? Y que no tiene ningún empacho de amenazar al aire a un trabajador universitario, ni de decirle mogólicos, o sea, usar esa expresión espantosa como insulto a trabajadores de una universidad pública. Ese tipo es el que decide los aumentos salariales. De hecho, desde el principio de su gestión viene teniendo respuestas bastante polémicas con respecto a los trabajadores docentes, no docentes, ¿no? De ámbitos universitarios, siempre en esta búsqueda de la persecución, ¿no? Claro. Ante los reclamos y las distintas decisiones gremiales también que se vienen llevando a cabo por el reclamo. Fue uno de los principales autores del no se dejan auditar, ¿no? Claro. Ya lo hemos explicado 1000 veces que la auditoría, si no se hace a nivel de la AGN, es porque el gobierno no está poniendo el representante de parte del Ejecutivo en la AGN. Ya lo hemos explicado, se hacen miles de auditorías acá en la universidad, no solo en la Universidad de La Plata, en todas las universidades públicas. Ahí está, mira, ahí tenemos lo que había puesto, quien lo retuitea, que dice, bueno, los mogólicos de la UNLP después lloran que no tienen fondos, cierren ya las universidades públicas. Eso lo retuiteó la persona que estábamos viendo hoy, el subsecretario de Políticas Universitarias. Sí, que además está amenazando en vivo también a un responsable de otra universidad, ¿no? Y aparte no hacía mención a lo bien que me queda la boina. Eso es lo que más me ofendió a todo esto. ¿Cómo nos va a decir lo bien que le queda la boina a este chico? ¡Qué barbaridad! Aparte de la boina de esta Préstame esta boina. Tendría que haberlo dicho. Además con todos los radicales que tienen alrededor, la boina. Además con la boina por ahí no se le nota el carmelazo que se había pegado también. Bueno, ya está, nos estamos yendo de tema. Vamos a presentar a Belén Volpe que nos acompaña hoy aquí, compañera aquí del canal. ¿Cómo estás, Belén? ¿Bien? Bien, bienvenida. Muy Gracias por invitarme. Y continúa con nosotros Santi de Lía. En realidad, que se quedó. Se encariñó, no nos dio para decirle que se vaya, ¿viste? Como no quiso soltar el sillón. Esos tíos que no les pueden decir que se vayan de cumpleaños, que bueno. Lo dejamos un ratito más. Bueno, ¿qué expectativas tenés, Bel, para el miércoles? Para la marcha? Va a ser una marcha muy multitudinaria. Para mí, mucho más que la primera que se hizo el año pasado, sí, porque justamente se acrecentaron muchísimo la falta de insumos, la falta de presupuesto, se acrecentó mucho la preocupación y el malestar que hay en todas las universidades públicas, además de que, por supuesto, se va a acompañar con la problemática del Garrahan, y yo creo que va a ser una marcha que va también como a representar un montón de basta, de stop, de no hacia este gobierno, luego de las elecciones, que la gente, la sociedad ya en las urnas les dio una respuesta y al día siguiente, a los pocos días, sigue con esa postura de vetar estas leyes tan importantes para toda la comunidad. Bueno, es como que genera doble preocupación, doble bronca y va a generar doble, triple respuesta también. Sí, y una necesidad de ganarse enemigos totalmente innecesario de parte del gobierno. O sea, ¿por qué tener a los universitarios de enemigos? O sea, cuando ya se vio que masivamente hay un apoyo hacia la universidad pública. Sí, transversal, ¿no? De todos los sectores. Sí, yo me acuerdo Feynman hablando también sobre la universidad pública. No tiene que ver con partidos políticos, claramente. No, porque justamente todos los partidos políticos están dentro de las universidades. Claro. O sea, en las universidades hay política, por supuesto que hay política, se ejerce política estudiantil, la gestión también está representada por diferentes ámbitos políticos, pero es una institución que está legitimada por la sociedad. Y nuestra universidad pública argentina tiene un gran valor, pero a nivel mundial. Sí, eso ya es más que claro. Puestos de los rankings, sí. Principales puestos de los rankings, se ve donde también investigadores e investigadoras de nuestras universidades están en otros países liderando proyectos de investigación, avances. Entonces, es indiscutible la calidad de la formación de la universidad pública. El tema que también se ve que este gobierno tiene muy poco roce social, más allá de la falta de empatía, ¿no? que
evidentemente desde un principio lo tuvo. Esto de, te están diciendo que por acá la gente no quiere ir y redoblan la apuesta. Sí. Entonces es peligroso, es muy peligroso. Además hay algo con la universidad que tiene que ver con la identidad, ¿no? Nacional, creo también, como que es una característica muy de nuestro país, por suerte, porque no es algo que habite en todos los países, la universidad pública, ¿no? De hecho, nosotros tenemos, que cursamos periodismo, muchos compañeros de países limítrofes que han cursado con nosotros muchos años antes de lo que puede ser ahora, que quizás es mucho más común verlos, y que nos contaban las experiencias de lo que era en sus países no tener una universidad pública, que les salía más barato irse a otro país, alquilar, comer todos los días, que estudiar en su propio país, con una facultad arancelada. Que no hubiesen podido acceder a la educación, no hubiesen podido cambiar el destino de sus vidas, de sus familias. Y bueno, y esta crisis se está sintiendo muy fuerte, muy fuerte. El otro día escuchábamos al decano de Ciencias Exactas, Mauricio Herrón, que comentaba que a principios del año pasado, 2024, la factura de luz llegaba alrededor de los 3, 4 millones de pesos. Al mes siguiente, 14 millones, ese salto. Y hoy está llegando entre 28 y 30 millones de pesos. Una factura de luz de una universidad, de una facultad de 17 facultades que conforman una universidad pública. Hoy en día esas facturas se pagan gracias a el apoyo, la ayuda del rectorado de la Universidad de La Plata. Pero no se sabe hasta dónde el propio rectorado va a poder sostener esa ayuda hacia las distintas facultades. Porque ni siquiera están congelados los servicios. Porque vos decís, bueno, llegó hasta 20.000, lógico, hasta 20 millones, no sabes cuánto va a venir el mes que viene, no sabes cuánto va a venir en enero. Y además estamos hablando de una universidad como la de La Plata, que es una de las más grandes a nivel nacional. ¿Qué pasa con las universidades más pequeñas que iniciaron su recorrido y su existencia hace poco más de 10 años, ¿no? Que son mucho más chicas? Digo, ¿cómo se sostienen esas universidades? Que incluso le han dado, no sé, menciono las del conurbano, por ejemplo, ¿no? Que le han dado la oportunidad de ser primera generación universitaria a un montón de personas, digo, y lo hablo como docente también. Vos tenés estudiantes que no necesariamente tienen 18 años como sí se pueden ver en otras universidades o facultades, ¿no? Son muchas personas adultas que además de trabajar tienen ahora la oportunidad de cursar una carrera. ¿Cómo se sostienen esas universidades, no? No, es haciendo magia, la verdad, porque y justamente en ese sector del AMBA, todos o la mayoría de los que concurren a las universidades trabajan. Entonces es un doble esfuerzo. Acá en La Plata es una ciudad que también está integrada por muchísimos estudiantes del interior, donde tienen la ayuda de los padres y después, recién de unos años, pueden empezar a trabajar, otros no, otros de primer año, pero hay zonas donde él o la estudiante desde cero ya está trabajando, o empieza a trabajar y después tal vez arranca la universidad. Cortarle ese sueño es horrendo. Y con una universidad presente, porque cuando nosotros estudiábamos hace muchos años atrás, yo ingresé a la carrera de periodismo en el 2005, no había tantos beneficios como hoy tienen los estudiantes. No hay una universidad que esté presente cuidándolos. Digamos, siendo de Berisso, en Villagoyo todavía no estaba el albergue universitario, que fue lugar, por ejemplo, para llevar a pacientes que daban positivo de COVID. El comedor tampoco estaba, ¿no? El comedor en la universidad sí. ¿En 2005 sí? Sí, creo que sí. Creo que sí. Hubo un periodo que estuvo cerrado. Estuvo cerrado, claro. Pero después, bueno, abrió. No sé en qué año se volvió a abrir. Lo que no estaba en ese año eran la cantidad de sedes que hay ahora. Había becas de transporte, muy pocas para la cantidad de alumnos. Hoy tenés un tren, un montón de cuestiones, bicicletas, etcétera. Y que eso también hace a la calidad educativa. No solamente, y que es lo más importante, el presupuesto que necesita la universidad y la plata para los trabajadores docentes y no docentes, que tienen el sueldo prácticamente congelado, sino también los beneficios que los estudiantes reciben y lo que han crecido las facultades. En infraestructura, que también nosotros lo hemos visto en carne propia, de cruzar, de correr de una materia a la otra para ver si llegamos con el tiempo y cruzar Plaza Italia en hora pico, y hoy tener una facultad que da gusto ir a cursar. Sí, y además el aporte que la universidad hace a la sociedad, digo, en el marco de la pandemia quedó como mucho más explícito, me parece, que en la vida cotidiana, quizás donde pareciera que, bueno, si no tenés un familiar que vaya a la universidad, a lo mejor lo ves como un poco más lejano,
pero sin embargo en la pandemia, donde el desarrollo de los barbijos, las vacunas, el sistema de vacunación y los espacios de la universidad que se abrían para que esto se trasladaran a los pacientes con COVID. La contención también telefónica que se hacía, la contención telefónica, digo, ahí se notó también cómo la necesidad, o sea, la existencia de la universidad en vínculo con la comunidad, ¿no? Ni hablar. Hablamos de la Secretaría de Extensión que tiene el edificio en Berizo. Sí, claro, sí, eso el que lo conoce va y es algo espectacular. Es que la universidad no está solamente en las aulas, no está solamente en los laboratorios, no está solamente en situaciones de emergencia como la pandemia, está todos los días en todos los barrios, por ejemplo, a través de la extensión universitaria, a través de programas como Salud Visual, donde estudiantes y docentes de oftalmología hacen revisaciones médicas y por ahí, gracias a esa primera atención que tienen los y las vecinos, llegan a un par de anteojos. Claro. Y eso significa dignidad. También los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de Odontología. ¿Sí? Entonces, toda la presencia de la universidad en el territorio, eso se va a empezar a cortar. Indefectiblemente se va a empezar a cortar porque no va a haber presupuesto. Y es alarmante. Menos profesionales. Que eso también habla mucho de la hipocresía de los que critican la universidad pública. Lógico. En todo caso, no la uses. O sea, si no querés universidad pública, bueno, no vayas al médico que se... Claro, pero no vayas al médico que se recibió en la universidad pública, no construyas tu casa con un arquitecto de la universidad pública, no transites calles que hayan sido diseñadas por gente de ingeniería. Digo, no uses la universidad pública. Pero no quieren universidad pública y hacen usufructo de todo lo que brinda la universidad pública. Eso me parece un nivel de caradurismo total. Creo que a veces se corre el debate y quizás se pone en esto de lo partidizado, ¿no? Porque estás en contra del gobierno nacional que toma estas decisiones, entonces sos tal o cual cosa. Y ahí entra como esta búsqueda de, bueno, las universidades, de poner el ojo, me parece, ¿no? Pero en el fondo, creo que socialmente se está de acuerdo con la universidad pública, me parece. Creo que lo que va a pasar el miércoles con la marcha, lo que ya vimos y lo que se va a ver con la adhesión, creo que va, de lo que vos decías recién, Claudio, son los menos los que tienen ese pensamiento en cuanto a la universidad, porque el reconocimiento que tiene la universidad en nuestro país, afortunadamente, genera que el costado positivo, el único costado positivo que se le puede ver a esta problemática, es la masividad de la marcha del miércoles que va a tener. Pero además, los legisladores ya dieron un ok a esa ley. Entonces fue vetada por segunda vez. No van a... Esperemos que no se cambien. Esperemos que no se cambien de bote ahora. Hasta que no esté resuelto. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, pero digo... racionalmente, éticamente no debería... Es que yo creo que está pasando como con la ley de discapacidad, ¿no? Como que después de lo que se conocieron de los audios, de las coimas y demás, no daba no votar, no mantener la ley de discapacidad. Yo creo que con la universidad está pasando algo similar. No encontraron nada, chicos. Si no, tendría que estar empapelado todos los ñoquis y la subejecución de presupuesto y el negocio de la universidad y no hay nada. Con los comedores, digo, la Secretaría de Capital Humano presentó una supuesta auditoría que no la hicieron. O sea, cerraron comedores, dejaron de mandarle plata a comedores por una auditoría que cuando fueron a pedirle, mostrarme la auditoría, ellos reconocieron, no la hicimos. O sea, así de chantas son, así de mentirosos son. Con esa gente después tenés que discutir los fondos universitarios. El ministerio de Sandra Petovelo, que también tiene a cargo la cartera de educación, además. Claro, exactamente. O sea, está todo en lo mismo, porque ahora no hay... Y que también es nombrado en los audios españolos. A todo esto, digo, estamos ante un gobierno que le salta corrupción por todos lados y que te vienen a retasear los fondos que te pertenecen a la universidad pública. Por ley, aparte. Y que además, una de las excusas es de dónde van a sacar la plata. Y en este proyecto que se presentó y que se aprobó, decían de dónde sacar la plata. Digo, el proyecto dice de dónde, de qué manera, cómo va a ser paulatino, cómo se va a ir incrementando. Entonces ya te dijimos dónde sacar la plata. ¿No querés? Bueno. Es muy difícil, digo, la verdad es muy difícil. Hay una cuestión más ideológica que finito presupuestaria. Sí, y a la cuestión ideológica hubo un presidente de este país que le dio el 1% del PBI a la universidad, que fue Néstor Kirchner. Y que eso también hay que plantearlo, porque hay en la cuestión ideológica hay decisiones políticas que sí atañen a tener un proyecto de país donde la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica sea protagonista.
porque, digamos, lo que pasó en el fondo del mar del CONICET de Mar del Plata no fue magia, sino que es un proyecto de país, es la cristalización de un proyecto de país. Bueno, es el modelo de universidad al que se apuesta. Dentro del presupuesto, ¿qué implica la ley? Un 0,1. Claro. Sí, no, es mínimo. Es mínimo. 0,1. Sí. Sí, y con eso ya la universidad puede seguir caminando. Y pensar en futuro, ¿no? Porque si estamos en este contexto de desfinanciamiento, de sueldos pobres, de docentes que dejan su función porque no les alcanza para vivir. ¿Cómo le va a alcanzar un sueldo a un docente que recién inicia de 250 mil pesos? Sí. Una dedicación simple, sin... No llegas a las 300 lucas. Claro. Y con eso, y sabemos que la docencia no son solamente las horas aula, ¿no? Pero digo, pienso en, bueno, ¿qué va a pasar de acá a unos años si tenemos este contexto educativo, ¿no? Se trata como de proyectar la educación justamente. Bueno, si estamos teniendo esta pobreza en la educación por esta decisión política, ¿qué es lo que va a suceder dentro de unos años con nuestros profesionales, nuestros estudiantes, la gente que accede a la universidad o no, ¿no? Es que ya está sucediendo en los graduados, ya se están yendo a otros países, ya se está viviendo una nueva fuga de cerebro y obviamente es una reacción muy lógica que si acá no encontrás un lugar para trabajar y te ofrecen mejores condiciones, es lógico que vas a elegir otras condiciones, a pesar de dejar acá familia, de dejar acá como le está pasando a los médicos del Garrahan también, ¿no? Claro, totalmente. El otro día pudimos dialogar con Pablo Perazzi, que es el secretario general de la FEDUBA, en el programa de radio, y nos comentaba que alrededor de 2.000 docentes ya dejaron sus cargos. Y es un número muy grande. Es muy grande. Porque esto, digamos, no te alcanza entre 250.000, 600.000 pesos para poder trabajar, hasta ni un alquiler están llegando a cobrar. Entonces me parece que es inviable esta situación. Bien, bueno, así que la convocatoria, ¿no? Para el miércoles, la marcha en el marco en el que en el Congreso se va a estar debatiendo la ley, esta insistencia, ¿no? Se llama así el nombre formal, en apoyar la ley de emergencia universitaria y en ese marco la convocatoria masiva a esta tercera marcha federal universitaria que va a tener, bueno, el centro claramente en Congreso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que también tendrá algunas otras acciones en todo el país, ¿no? En la misma sintonía. Una opción para el financiamiento es que en lugar de afanarse el 3%, se afanen el 2%. De ahí ya con ese 1% que no se de los medicamentos a discapacitados, pueden financiar la universidad. Del 3, Tuki. Claro, que quede el 2 y listo, ya está. Que así, ojo. Claro, que hagan así de última vez. Que hagan así por la duda. Que se quede así, ¿viste? Ya tiraste Caín con K y ya el 2 así es como que... Ya es un montón. Kernerista te están diciendo. Por eso la quieren desfinanciar. Peronizando a los milenios. Gracias por venir, Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a Nachito, muchas gracias a Leo, que está del otro lado, a Javi, a Cami también, que hoy ha estado reemplazando a Nahuel, que se ve que no vino. Hay que ver por qué, ¿no? Le mandamos un está trabajando. Seguramente está trabajando. ¿Cómo que no? Seguramente cambió trabajo por trabajo, así que está muy bien. A mí no me consta. Que esto lo anote el subsecretario Acompañemos de a los trabajadores, escúchame. Que lo anote el señor de la boina. Muy bien, nos reencontramos el lunes que viene. Nos encontramos el lunes parece que viene. Con todo lo que van a dejar estos próximos días que se vienen de aquí. ¿Quién será el presidente al próximo programa que será el lunes que viene? Gracias por estar del otro lado. Dejen sus likes, dejen sus comentarios ahí, síganos en redes sociales, @UNLPTV, y nos encontramos por ahí por las redes sociales y de nuevo el lunes que viene. Exactamente. Adiós. Hasta luego. Chao.